Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia, Madre de Piedad, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, En ti confío, Virgen del Carmen, ruega por nosotros. Cuarto misterio luminoso, la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo en el monte Tabor. Padre nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Son estos dos, pero los otros 4 están ahí en el libro, está ahí, estoy tocando la oficina y nadie me abre. Quinto misterio. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María Estrella del Mar, Ave María Purísima. Quinto misterio luminoso, la institución de la Santísima Eucaristía. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Miguel lo tiene. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María es Madre de gracia, Madre de piedad, Madre de misericordia.
Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, Madre de la Divina Providencia, Ave María Purísima. Padre nuestro, por las intenciones de su santidad el Papa, para ganar las indulgencias. Tres Ave María por las benditas almas del purgatorio, especialmente las más necesitadas de la misericordia y del perdón de Dios en esta hora. Y por todo lo que están en agonía, para que tú, María Santísima, intercedas ante tu divino Hijo Jesús, no permitas que ninguna alma se pierda. Por el descanso eterno de Nilda Rodríguez, Manuel Morales y Harrison Isaac Sánchez, para que el Señor los tenga descansando en su regazo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, hija de Dios Padre, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, esposa purísima del Espíritu Santo, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, Madre de Dios, Hijo, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, templo y sagrario de la Santísima Trinidad, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Saludemos a la Madre con la salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues solo un Dios se recrea en tan preciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, échanos tu bendición todas las horas del día y también las de la noche. Virgen Sagrada María, y si en algo te hemos ofendido, perdónanos, Madre mía, que nosotros las recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que las almas de Manuel Morales, Harrison Isaac Sánchez y Nilda Rodríguez, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Ave María Purísima. Santas y buenas noches, hermanos y hermanas, que el Señor y la Señora los bendiga grandemente. Amén. Y a ti también.
Vamos a ponernos de pie para comenzar la Santa Eucaristía. Día del Perpetuo Socorro. Señor,
Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté siempre con todos ustedes. Antes de celebrar estos santos y sagrados misterios, reconociendo humildemente nuestros pecados, pedimos perdón por nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Concédenos, Señor y Dios nuestro, vivir siempre en el amor y respeto a tu santo nombre, ya que en tu providencia nunca abandonas a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que siendo Dios vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Sarai maltrató a Agar, y ella se escapó. El ángel del Señor la encontró junto a una fuente en el desierto, la fuente del camino de Sur, y le dijo: Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Ella respondió: vengo huyendo de Sarai, mi señora. El ángel del Señor le dijo: vuelve a tu señora y sométete a su poder. Y el ángel del Señor añadió: haré tan numerosa tu descendencia que no se podrá contar. Y el ángel del Señor concluyó: mira, estás encinta, darás a luz un hijo y lo llamarás Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Será un potro salvaje, su mano irá contra todos y la de todos contra él. Acampará separado de sus hermanos. Agar dio un hijo a Abraham, y Abraham llamó Ismael al hijo que le había dado Agar. Abraham tenía 86 años cuando Agar le engendró a Ismael. Palabra de Dios. Dad gracias al Señor, porque es bueno. 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 Dad gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. ¿Quién podrá contar las hazañas de Dios? Pregonar toda su alabanza. ¿Quién podrá contar las hazañas de Dios? Pregonar toda su alabanza. Da gracias al Señor, porque es bueno. Da gracias al Señor, porque es bueno. Dichosos los que respetan el derecho y practican siempre la justicia. Acuérdate de mí por amor a tu pueblo. Acuérdate de mí por amor a tu pueblo. Da gracias al Señor, porque es bueno. Dad gracias al Señor, porque es bueno. Visítame con tu salvación, para que vea la dicha de tus elegidos,
y me alegré con la alegría de tu pueblo y me glorié con tu heredad y me alegré con la alegría de tu pueblo y me glorié con tu heredad. Dad gracias al Señor porque es bueno. Dad gracias al Señor porque es bueno. Dad gracias. Dad gracias al Señor porque es bueno. Hermanos, los invito a ponerse de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Que el Señor esté con ustedes. Les proclamo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquel día muchos dirán: Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre, y en tu nombre hemos echado demonios, y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Entonces yo les declararé: nunca los he conocido. Aléjense de mí los que obráis la iniquidad. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa y se derrumbó. Y su ruina fue grande. Al terminar Jesús este discurso, la gente estaba admirada de sus enseñanzas, porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amadísimos hermanos en el Señor, estamos reunidos en esta tarde para una vez más celebrar el gran misterio de la Eucaristía,
la presencia real de Jesucristo en su Eucaristía, el pan consagrado, y en su palabra. ¡Qué misterio! 20 siglos y sigue pronunciándose la misma palabra de Dios que purifica, que transforma, que alumbra. Comienza el Evangelio de San Mateo hoy diciendo: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. Y yo me atrevería a decir: en este tiempo dice Jesús a sus discípulos. Vamos a ponerlo en el tiempo presente. Reitero, en este tiempo dice Jesús a sus discípulos. ¿Quién es el Jesús de este tiempo? El mismo de aquel tiempo. ¿Y quiénes son sus discípulos? Los de este tiempo, los seguidores de los discípulos de aquel tiempo. Es la iglesia que camina hasta que Él vuelva y que lo hace presente a Él, y precisamente para hacerlo presente a Él no tiene otro recurso ni tiene otro mandato que el que dice aquí. No todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos. Aquí viene. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, ya les dije que en este tiempo, aquel Jesús, que es el mismo Jesús de hoy, los discípulos que somos los continuadores de aquellos discípulos primero, a nosotros se nos dice que no por decir, dice la palabra en otra parte, no por el mucho hablar seréis escuchados. Dice, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos dirán: Señor, Señor, hemos profetizado en tu nombre, y en tu nombre hemos echado demonios, y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros. Es decir, hay veces que creemos, incluso Dios regala a las personas a veces dones, dotes, y nos sentimos a veces espiritualmente bien, y creemos que por ese regalo de Dios ya lo tenemos todo. Cuidado, que no podemos bajar la guardia, porque el demonio no duerme. Y en cualquier momento puede, como decía, y ayer hablábamos del milagro de la cizaña y el trigo, nos quedamos dormidos pensando en Dios me ama, en Dios me quiere, en yo lo quiero, y viene el enemigo y echa la mala simiente y se enreda la cizaña, y ahí es donde la cosa se pone fea. Porque dice aquí que es que no solo el que dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Pero es que la voluntad de mi Padre, en cada momento de la existencia del hombre, tenemos que ver cuál es la voluntad de mi Padre, porque no hay un día igual que el otro. Se parecen, pero no son iguales. Un día usted se levanta que no le huele ni las azucenas. Señor, ¿por qué? Porque la psicología humana es así. Porque un día estamos altos y otro día estamos bajos. Un día comemos santo y otro día escupimos diablo. Es así. Y nos sorprende. Señor, ¿por qué yo actué aquel día de aquella forma? ¿Por qué yo actué de aquella manera? ¿Por qué yo di aquella contesta? ¿Por qué yo tomé esta actitud o aquella actitud? Pues muy sencillo, porque somos humanos.
Y porque la psicología humana sube y baja, nunca va en línea recta. Sube y baja. Un día estamos alegres, otro día estamos tristes. Un día, como les decía, estamos devotos, otro día no. Esa es la psicología humana. Un día decimos Señor, Señor, y otro día, si te he visto no me acuerdo. Hacer la voluntad de mi Padre en cada momento, en cada día. Y precisamente en los días de bonanza, prepararnos para cuando vengan los días con la carencia de bonanza. Y no te asustes. No podemos asustarnos. Porque ya sabemos que la naturaleza humana es así. Y aparte de ser así, ¿y por qué es así? Porque está dañada por un desajuste que resuena en lo psicológico, pero que es lo espiritual. Y eso está puesto ahí, existe, desde que el pecado original desajustó al hombre. Siempre saco a mi amigo San Pablo, el mal que no quiero hago y el bien que quiero no hago. Un día estamos así y otro día no lo estamos. Es que entonces que el Señor nos lo avisa, nos lo alerta, para que nosotros sepamos cumplir la voluntad de Dios en cada momento de nuestra historia, sea el momento que sea como sea y cuando sea. Y estar avisado que cuando estamos muy eufóricos espiritualmente y decimos, sí Señor, manda más, no importa. Ese día que estamos así, otro día vamos a estar diferentes. Otro día vamos a decir, Señor, que no puedo con lo que me has dado. Es entonces que nosotros tenemos que conocernos a sí mismo, conocerse el hombre a sí mismo, saber, ya tenemos el primer punto, conocemos a Dios, sabemos que Dios nos ama, que ese Cristo es el mismo de siempre y que nosotros somos los continuadores de sus discípulos primitivos. Un día Pedro le dijo, contigo hasta la muerte. Y otro día dijo, no conozco a tal hombre. ¿El mismo Pedro? El mismo Pedro. Y nosotros que ya conocemos, somos continuadores de esos discípulos y arrastramos el mismo lastre que esos discípulos, sabemos que nos puede suceder y que nos sucede todos los días. Ay, Padre, llevo una temporada que estoy en baja. En baja. Hay días que todavía nos parecen pocos los rosarios que ya tenemos, inventamos otros. Y no, hay días que comemos santo. Hay días que nuestra psicología no está para eso y nos sentimos desganados. Nos sentimos decepcionados. Y si ese es el día en que tropezamos con una, otra y otra piedra en el camino, más todavía. El que escucha mi palabra y la pone en práctica, precisamente ponerla en práctica es saber, conocer que hay días diferentes, pero Dios nunca es diferente. Somos nosotros los que somos diferentes. Dios siempre es el mismo. Pero también tiene que saber que aunque yo siempre no me sienta el mismo, porque me sienta un día de una manera y otro día de otra, un día me siento más agrio, otro día me siento más dulce. Dios lo conoce, Dios lo sabe. Pero el secreto está
en que toda nuestra vida la pongamos, como dice aquí, sobre la roca que es Cristo. Dice la palabra al terminar aquí el Evangelio que el hombre prudente edificó sobre roca. Tu vida tiene que ser edificada sobre roca y la roca es Cristo. Eres la roca y por consecuencia nos dejó a la iglesia como roca aquí en este mundo. Tú eres Pedro y sobre esta piedra para que la roca que es Él, apoyada a la roca que es la iglesia en Él, sea donde nosotros edifiquemos nuestra vida. Aquí dice que el hombre listo edificó sobre roca. ¿Por qué edificó sobre roca? Porque sabía que venían días de tempestad. Y no va a ser tonto que si sabemos que hay días de tempestad, voy a edificar sobre arena. El de la arena fue el tonto. El de la arena fue el tonto. El tonto edificó sobre arena y vino lo que siempre viene. Pasa lo que siempre pasa. Vienen las tormentas. Miren cuánta experiencia hemos tenido en los últimos tiempos aquí en Puerto Rico sobre las tormentas. Pasó el huracán, pasó el otro y nos dejó, ¿cómo? Devastado. Pero mira, ya se está reponiendo Puerto Rico, gracias a Dios, y se repondrá. Pero hay tormentas que nos pasan por la vida en el orden humano, y si nosotros nos hacemos bobos, no nos sobreponemos, porque hemos edificado siempre sobre arena. Tengo un amigo psiquiatra y me dijo él, yo estudié medicina, me dijo él. Digo, bueno, y pues dice, no, pero me hice psiquiatra porque tengo más trabajo. Porque tengo más trabajo. Es decir, porque las tormentas de diferente manera vienen hoy, vienen mañana, vienen pasado. Y no te creas que las tormentas de estos tiempos son diferentes a las de los tiempos pasados. Son las mismas tormentas. Porque es el mismo hombre con su misma situación de inestabilidad. Con la misma situación de inestabilidad. Tenemos que ser inteligentes. Ahora estamos en tiempo de recuperación. Prepara las tormenteras porque en cualquier momento puede venir otra tormenta. No, eso no te ocupes. Mira a ver los cimientos de tu casa, sobre qué estaban construidos, sobre qué están construidos. Y afíncate a la roca que es Jesucristo, porque las tormentas vienen, siempre vienen. Son propias de la naturaleza humana, de lo humano, son propias. Y cuando menos te los esperas, llega y tú dices, lo menos que yo me esperaba. Lo menos que yo me esperaba. Tormentas inesperadas. Inesperadas. Pero ¿qué pasa? Se derrumba la casa si está sobre arena. Porque por fuerte que sea la tormenta, si está edificada sobre roca, la golpeará la tormenta, pero no la derriba. San Pablo dice, nos golpean, pero no nos derriban. La gente estaba admirada de que la enseñanza de Jesús era diferente a la de los escribas. La gente allá afuera está esperando
está mirando cómo nosotros actuamos en tal o cual momento de nuestra vida y de nuestra historia. Y no te creas otra cosa, que Dios permite en muchas ocasiones que nos azote la tormenta porque la gente está mirando y la gente dirá, mira cómo pudo sobrevivir a la tormenta porque tuvo su casa edificada sobre roca. Si se derrumbó, no estaba sobre roca, estaba sobre arena, pero hay una esperanza. Dice el Señor, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del tiempo, aun cuando la casa hubiese estado sobre arena, no haya resistido la tormenta y se haya derrumbado, aquí está el Señor. Aquí está el Señor. Está aquí el Señor para ayudarte, para levantarte, para animarte y que tú vuelvas a construir la casa de tu existencia humana sobre la roca que es Cristo, para poder soportar y sobrevivir los estragos de la tormenta pasada y también para estar preparado para la tormenta futura que también puede llegar. Dice la Madre Teresa de Calcuta que el pasado es historia. Ya pasó. El futuro es misterio. ¿Qué pasará? El presente es de Dios. Yo con Él y Él conmigo. Él conmigo y yo con Él. El presente es el presente. No te afanes en el pasado si yo hubiera hecho, si yo hubiera dicho, si yo hubiera actuado. Sí, pero ya se te fue. Agua pasada no mueve molino. No se baña una persona 2 veces en la corriente del río. El río corre la corriente y ya se fue. El pasado ya pasó. El futuro, misterio. El presente, yo, Señor, aquí. Aquí contigo. Aquí contigo. Dice el Evangelio, y quiero puntualizar para terminar, que a veces que pensamos que por hablar mucho, vamos a decir cuando venga, yo he profetizado, yo he hecho milagros, yo hice tal cosa y el Señor no les conozco, porque muchas veces era de diente para afuera. La esperanza firme en la tribulación, aun cuando no afloran a nuestros labios palabras elocuentes, palabras hermosas, esa confianza. Ese Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes el por qué fue y el por qué no fue de otra manera, el que fue de esta manera y por qué no de esta otra. Tú lo sabes todo, Señor. Aquí estoy sobre la roca de tu presencia, en el presente hoy. En lo demás tú sabrás. No tenemos que esforzarnos por hablar mucho. Poner la confianza en el Señor. Poner mi pensamiento en el Señor. Dice el hermano León, compañero de San Francisco de Asís, hombre dado a Dios, pero también cargado de tribulaciones, pero esperaba siempre en Dios. Y dice que San Francisco se iba a orar de noche. Dice que iba al monte Advenia, se agarraba las piedras aquellas del monte
y decía, mi Dios y mi todo. Y un gran silencio. Pasaba mucho rato y volvía a agarrarse a las piedras del monte. Mi Dios y mi todo. Y más nada, no decía más nada. Pero entre un Dios y mi Dios y mi todo y un Dios y mi todo, había un silencio profundo. Es el adorno de la oración, ese silencio en que vamos a lo profundo del alma y entonces allí en la soledad, en la tranquilidad, encontramos poco a poco la respuesta del Señor. Por eso decía mi amigo psiquiatra que había estudiado psiquiatría, porque el loco está que se hace orilla y la gente lo quiere todo ahora y ya. Ahora y ya. Y nos pasamos toda la vida analizando el por qué ayer o ansiosos por lo que será mañana. Dijo un escritor, y sin que esto sea una falta de reverencia, que en toda la Biblia no hay un versículo que diga que Dios se rió. ¿Ustedes lo han leído? Que Dios se rió. No, en ninguna parte dice. Pues dice ese escritor que Dios siempre está riéndose del hombre, porque el hombre quiere hacer su voluntad y no es la voluntad del hombre. Y Dios se ríe en ver al hombre como el papá cuando ve al niño que empieza a dar sus primeros pasos y quiere hacer audacias. Y el papá se ríe porque, mira, si no tiene fuerza, no sabe. Es un decir, ¿no? Por eso hay tanto desajuste en el mundo. Por eso hay tanta depresión. Porque el desánimo nos lleva a la depresión. Porque nos pasamos la vida dándole vuelta al mismo molino. No. Hermanos, construyamos sobre roca. Con el material que tengas, pero sobre roca. Sobre lo que se mantiene firme. No hay nada que se mantenga firme más que Cristo. Aquel que, como decía al principio, en aquel tiempo, no, en este tiempo, eres el antes, el durante, el después, eres el de siempre. Eres el que no nos defrauda. Eres aquel del que dijo la palabra, aunque tus pecados fueran rojos como la grana, como lana blanca quedarán. Yo no me acordaré más de tus pecados. Eres el que tiene la palabra de la esperanza. Es el que te tiende la mano. Eres el que se acerca a ti para decirte, venid a mí, todos los que están cansados y agobiados. Y viene una palabra aquí muy interesante que dice que yo los aliviaré. La palabra aliviaré es la clave. No nos va a sacar de este mundo de tropiezos y de dificultades. No, yo te aliviaré, es decir, yo te fortaleceré, podríamos decir mejor, para seguir bregando y andando por los caminos de la existencia humana. Pero eso sobre terreno firme. El que está sobre arena se cae y se hunde. El que está sobre roca se cae y tiene basamento firme donde auparse. No sé, esto es lo que yo tenía para hoy.
no tengo más. Como dijo aquel otro, te doy lo que tengo y este es a Jesucristo, no tengo más. Que el Señor nos anime y que en esta semana, ya ahorita terminando el mes de junio, mes del Sagrado Corazón, mes en que hemos celebrado el Corpus Christi, mes en que ojalá que nosotros marque en nuestra vida todos estos encuentros con el Señor. Estos encuentros diarios, estos encuentros momentáneos, pero que marquen nuestra existencia. Y no tengan miedo. Lo dice el Señor, no tengáis miedo. A veces nos amedrentamos, tenemos temores ante nosotros mismos, ante las circunstancias que vivimos. Tenemos temores, nos quedamos perplejos. No, aún con el macetazo dado en las sienes, decir, Señor, tú solo eres el camino, la verdad y la vida, y solo sobre el Señor podemos reclinar nuestra cabeza. No hay más, no hay más. Y si somos atrevidos y sacamos los pies de la roca, te acordarás de esto. Vinieron los vientos, vendrán los vientos, vinieron las aguas, vendrán las aguas y te volverá a derribar. El que construye sobre roca, que vengan los vientos, que vengan las aguas, quizás me estropeen un poco, pero no arrancan mis raíces. Amén. Ya que somos pueblo de Dios, démosle gracias, porque no deja de reconocernos como propiedad suya, y supliquémosle que nos escuche y nos bendiga. Digamos juntos, te lo pedimos, Señor. Para que la oración de la Iglesia y de los cristianos vaya siempre acompañada por una vida de servicio desinteresado al Evangelio y a los hermanos, roguemos al Señor. Para que el Señor conceda espíritu de sabiduría a los gobernantes, para que construya una sociedad justa, donde se respeten y promuevan los valores y derechos de todos los hombres, roguemos al Señor. Para que el Señor mire la aflicción de los desterrados, escuche el clamor de los oprimidos y el dolor de los enfermos, y a todos les dé su fortaleza y su consuelo, roguemos al Señor. Para que el Señor fortalezca a los que sufren la división de los hogares o los extravíos de los hijos, para que encuentren ayuda para superar sus dificultades, roguemos al Señor. Para que el Señor bendiga a las familias, las haga fecundas en el amor y las libre de la manipulación de los medios de comunicación y de la sociedad secularizada y consumista, roguemos al Señor. Para que cada uno de nosotros cuide nuestra vida de oración y dejemos que ella informe y oriente nuestros criterios y opiniones, roguemos al Señor. Señor Dios nuestro, que abres las puertas de tu reino a los que cumplen tu voluntad y oponen el fundamento de su vida en Jesucristo. Escucha nuestras oraciones y haz que, cimentados
en ti amemos tu voluntad y cumplamos tus mandatos. Por Jesucristo nuestro Señor. Esta Eucaristía la ofrecemos por esto mañana. Difuntos Harrison Isaac Sánchez, Braulio García Barrios, difunto Manuel Morales, Edna, es que hay letras que no entiendo, de verdad, Edna o Ednita Rodríguez, Hilda Ramos, no entiendo. Rodríguez, creo, Rodríguez. ¿Cómo? Rodríguez. Y también pedir por la difunta Carmen María Rivero Pérez. Y también pedimos por el cumpleaños de Omar Díaz. ¿No? ¿Está Omar aquí? Ah, bueno, felicidades. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza y concédenos que, purificados por su poder, sea de tu agrado el afecto de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. En Él has querido restaurar todas las cosas y hacernos participar a todos de su plenitud. Él, que era de condición divina, se anonadó a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz pacificó todas las cosas. Y así constituido Señor del universo, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, cantamos
un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. ¿Quiere un poquito de agua? Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Es este el misterio de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron con la esperanza de la resurrección y en especial por los que ofrecemos esta misa. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesucristo el Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos podemos darnos el saludo de la paz. La paz sea contigo. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Ahora repartimos la comunión, como bien dicen, nos alertan los que no pueden acercarse a la comunión sacramental. No quiere decir que Jesucristo no venga a sus corazones en el sentido espiritual. Pongamos toda nuestra confianza en el Señor, unos y otros. A nuestros hermanos que no puedan comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén.
es su regalo, Eucaristía es su gran don. En esta misa lo celebramos todos unidos en comunión. Tu vida joven tiene sentido cuando te acercas a comulgar. En esta fiesta Cristo te invita, Dios es comida. Comparte tu Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha Que el Señor esté con ustedes. Oremos, renovados con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, imploramos, Señor, tu clemencia. Haz que en la plenitud de la redención alcancemos lo que celebramos en cada Eucaristía. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo
y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Antes de retirarnos vamos a hacer una oración especial por un hermano nuestro que falleció, que está la foto ahí que han puesto, y vamos a pedir también por su familia. Podemos irnos en paz. Oh Dios, tu palabra santifica todas las cosas, derrama tu bendición sobre esta criatura, llénale de tu presencia, para que pueda gozar para siempre de tu esplendor. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Oh Dios, para quien todos viven y no mueren las almas cuando perecen los cuerpos, sino que pasan a otra vida mejor, te pedimos para que nuestro hermano sea llevado en manos de tus ángeles a tu presencia y pueda gozar de la plenitud eterna de tu reino. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Amén. Su alma y la de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Que tengan feliz y santas noches. Conséjelos porque ellos son débiles, tus sacerdotes cuyas vidas se consumen ante tu altar sagrado. Consérvalos, confórtalos en las horas de soledad